Hermanos, este capítulo presenta la descripción del tercer cielo, donde está Dios sentado en su trono, todo majestuoso, poderoso, imponente, donde al parecer verá desde palco todos los acontecimientos que van a venir en adelante y cómo los hombres van a llegar al final de sus días, porque a partir de esta parte en Apocalipsis se va a desencadenar una serie de sucesos escatológicos acerca del fin, desde la visión del trono, hermano. Esto podía significar un preámbulo antes de que venga todos los juicios de Dios. Dios aparece en un trono. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 11. Y hoy vamos a ver dos aspectos importantes que tienen que ver con la descripción de la visión del trono y, por supuesto, la significación de las cosas que vamos a ver dentro de este capítulo. Es todo esto que está pasando y que va a decir el apóstol Juan, hermanos, es lo que vamos a esperar en el tercer cielo. Esto es lo que está en el tercer cielo. El apóstol Pablo habló del tercer cielo en el libro de 2 Corintios 12:2. Si pueden ustedes leerlo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Yo conozco al tal hombre, ¿no? Si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. ¿Dónde está el paraíso? En el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no les dado a hombre expresar. ¿De quién estaba hablando? De él mismo, porque dice el 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me glorío, sino en mis debilidades. El apóstol Pablo ya había ido al tercer cielo, seguro ha visto todas estas cosas que vamos a ver ahora, y Apocalipsis lo dice, pero el apóstol Pablo no expresa los detalles del tercer cielo, simplemente da el propósito por el cual fue allá. Dice que fue para recibir la revelación de Dios. Todo lo que él escribió es simplemente lo que recibió. Las 13 cartas de Pablo, hermanos, es todo lo que él recibió y luego volvió a mostrarnos. Por eso las cartas de Pablo serían los escritos de la revelación de Dios también. Vamos a ver, hermanitos, ¿por qué dice tercer cielo? No es el nombre de un grupo. Tercer cielo, queridos hermanos, es simplemente la presencia de tres cielos. En la Biblia existen tres cielos. El primer cielo, que es el hogar de las aves. El segundo cielo, que es el universo, que también le llama la Biblia el firmamento. Y un tercer cielo, lo que vamos a ver hoy. Toda esa descripción, donde Pablo fue, en el tercer cielo, donde está Dios en su trono. Entonces está claro que en la Biblia se presenta la presencia de estos tres cielos. En Génesis capítulo 1, versículo 1, lo van a encontrar también. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La presencia del cielo en plural, como diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios en medio versículo está resumiendo todo lo que había creado en los cielos. Miren usted, ¿qué es lo que hay en los cielos? Bueno, no voy a hablar del primer cielo porque ustedes ya lo han visto, todos los gases que recubren y los propósitos que tienen, se llama la atmósfera con todas las otras capas de gases que hay. Pero más allá de nuestro primer cielo existe el universo. Según la ciencia, el universo está compuesto por, hermanos, hay galaxias, hay sistema solar como el nuestro, hay nebulosas, hay estrellas como el Sol, y la ciencia, a través de los estudios astronómicos, establecen que nosotros tenemos un sistema solar de 9 planetas y que giramos alrededor del Sol. La Tierra está en tercer lugar y tiene los movimientos de rotación, traslación y revolución alrededor del Sol. Eso establece la ciencia. Dice que el conjunto de sistemas solares hacen una galaxia, o sea que hay muchos más como nosotros así. Por eso la ciencia habla del multiverso, que es demasiado grande, no lo pueden contar. El ser humano no sabe porque no ha ido, solamente es por observaciones, ¿ha visto? El ser humano no puede salir del primer cielo, aunque quiera no lo puede hacer. Dicen que hemos ido a la luna, no sé si será cierto, porque solo son los estudios de la NASA que nos dicen que sí hemos ido a la luna como seres humanos y que de repente Yuri Gagarin ha salido de su nave espacial y ha dado un paso para él que significaba un paso para la humanidad, aunque algunos estudios contrarios dicen que todo eso fue un montaje porque de repente se veía la sombra del paraguas, del flash, de la foto de la cámara. Bueno, nadie podría decirlo porque todos estaban solo viendo. Hay cosas que no puedes tú afirmar porque no sabes si es cierto, pero ciertamente los hombres están limitados porque simplemente salir del primer cielo ya no hay oxígeno, ya no están las leyes de la gravedad, entonces no podemos sobrevivir. Si quisiéramos viajar a la estrella más cercana, que es el Alfa Centauro, necesitaríamos mucho más tiempo. Y si viajáramos, hermanos, a la velocidad de la luz todavía, 300,000 kilómetros por segundo, para llegar a Alfa Centauro tendríamos que utilizar muchos años. No nos alcanza ni la vida. Es por eso cuando el Señor dice que te va a sacar del primer cielo, en el rapto, debe transformar. Y la Biblia dice que tu cuerpo, que es mortal, se va a transformar de inmortal, corruptible a incorruptible. Tienes que tener un cuerpo glorificado para salir de la tierra. Pero eso no va a pasar antes del rapto. Tampoco hay evidencia alienígena o que haya vida en otros planetas. No lo sabemos, ¿no? Aunque posiblemente si lo haya, porque ¿qué propósito tendría tener tantos planetas y sistemas y galaxias y ser los únicos en este universo?
no tiene propósito. Pero si hay vida en otros planetas, hermanos, tienen que saber que todos están limitados como nosotros. O sea que no habría tal conquista ni extraterrestres viniendo a arrebatarnos o lavarnos el cerebro, ¿no? Tendrían como nosotros que tener un plan y estarían limitados, porque Dios dice que es el Dios que está fuera del universo, lo cual está en el tercer cielo, que sería mucho más grande que el segundo, ¿no le parece? Así que el tercer cielo es inmensamente grande. Y allá cuando estemos, un día, dice, no le preguntaremos nada al Señor, todos lo sabremos. Aquel día no me preguntaréis nada. Entonces Dios dice en medio versículo, en el principio creó Dios los cielos, y dentro de ese versículo está la creación ya de los planetas, está la creación de estos sistemas, que Dios sabrá en qué eternidad, bueno, en la eternidad pasada, ¿verdad? Ha creado todo esto, se supone que lo ha hecho con un propósito, ¿no les parece? No creo que el Señor haya creado todo sin propósito, Él hace todo con propósito. Y aquí están toda esa gama de cosas que nosotros podemos escuchar, todas las cosas que hay en el tercer cielo. Y vamos a ver una serie de cosas que hay, que también Dios las creó. En medio versículo, Dios te dice cuántas cosas grandes ha creado, especialmente en el segundo y tercer cielo. Y si alguien se pregunta, ¿por qué en la Biblia no hay detalles de estos planetas? Y si hay vida o no hay vida, y si de repente encontramos otro tipo de cosas, ¿por qué la Biblia no muestra la creación del tercer cielo, como por ejemplo los ángeles? Porque en el cielo usted va a encontrar los tipos de ángeles, que son los seres vivientes, están los arcángeles, los ángeles, los serafines, los querubines. Son tipos de ángeles. ¿Dónde fueron creados? No dice la Biblia. Tampoco dice cuándo creó los planetas. Y si alguien se pregunta por qué no lo dice, la respuesta es porque no es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia, hermanos, es simplemente la salvación del hombre. Ese es el propósito. Todo este libro está creado y hecho, ajustado a la medida de la salvación del hombre. Y está toda la información que necesita para que el hombre se salve. No es el propósito de la Biblia decirte cuándo empezó la vida, el origen de los hombres, si hay o no evolución, o que si los días de la semana son edades, años, o solo días de 24 horas, ¿no? El propósito de la Biblia no es ese, hermano. Hay gente que se rasca la cabeza diciendo quiero encontrar. No. Pero en la Biblia, en la medida que habla de la salvación del hombre, va a arrojar alguna información sobre, como por ejemplo, la tierra que es redonda. Eso ya lo dijo Job hace años antes que la ciencia avance. Ya de la Biblia decía que la tierra es redonda, pero no lo dijo para informarnos que era redonda. Lo dijo como una manera de añadirlo a la información que estaba estableciéndose. Así que podemos encontrar en la Biblia ciencia, pero no es un libro de ciencia. Podemos encontrar historia, pero no es un libro de historia. Así que el propósito de la Biblia no es decirnos otras cosas, hermano. Solamente es la salvación. Y eso es lo que pasa, y por eso no tenemos tanta información de la creación del segundo cielo y del tercer cielo. Vamos a ver algunos aspectos ahora del tercer cielo. Está en Apocalipsis capítulo 4, si puede leer conmigo. Y la Biblia presenta 7 cosas importantes que hay en el tercer cielo, y lo vamos a ver. Vamos a ir con los versículos 2. Al instante yo estaba en el espíritu, dice, y aquí un trono establecido en el cielo, un trono y uno sentado. En primer lugar, hermanos, lo que hay en el tercer cielo es un trono y el Señor sentado. Un trono blanco. Dios está sentado en ese trono. Es una figura de la majestad, de la inmensidad, de la grandeza de Dios, al ser la máxima autoridad sobre todo lo creado. Ahí puede estar el segundo cielo, puede estar el primer cielo, pero ahí está Dios en la supremacía, como el creador de los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra, hermanos. Es el Dios todopoderoso, soberano, inmutable, inmenso. Todos deberían verle a Él y sentir reverencia, porque Él es el creador. Los seres humanos tienen que darle a Dios la posición que Él se merece como el creador. Todos los hombres deberían ser reverentes y reconocer la posición de Dios como el creador de los cielos y la tierra. Y solo por eso deberían obedecer. ¿Cómo estaba el Señor? El versículo 3 dice, y el aspecto de aquel que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, ¿verdad? Es decir, que la imagen que reflejaba era refulgente, así como estas perlas preciosas. Un trono, y ahí el Señor sentado, ¿no? ¿Algo más hay en este cielo? Sí, el versículo 3 dice que alrededor hay un arco iris, ¿no? Dice el versículo 3, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda, dice. Hermanos, había un arco iris. ¿Qué significa el arco iris? Bueno, ustedes ya ven, cuando llueve muchas veces sale un arco iris, ¿no? Es como un arco de muchos colores. Es hermoso, es bonito. ¿Pero qué representa ese arco iris? Bueno, el arco iris representa honor, compromiso, dignidad. Vamos a ver Génesis capítulo 9, versículo 12 al 16, donde aparece la palabra arco iris. ¿Qué dice? Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Hay que subrayar señal de pacto. Versículo 13, mi arco, dice Dios, he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto. Que es arco iris, señal de pacto entre mí y la tierra. 14, sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. ¿Todavía vemos el arco? Sí, tal vez allá afuera hay un arco. 15, dice, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todos los seres de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Hay que subrayar, me acordaré del pacto mío que hice entre vosotros. 16, estará el arco en las nubes y lo veré, dice Dios, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay en la tierra. Hermanos, este compromiso serio
lo cumplió, dice, y lo va a cumplir el Señor, porque es un Dios de pactos, es un Dios de compromiso, es un Dios de honor, es un Dios de palabra, hermanos. Cuando Dios dice algo, lo cumple. Y cuando ustedes, hermanos, vean el arco iris ahí afuera, deben acordarse que Dios es un Dios de compromiso. Deben acordarse que Dios, hermanos, ha destruido la tierra por causa de su pecado, a los seres vivientes. Y deben acordarse también que Dios ha hecho alianza con Noé y sus hijos como parte de la humanidad para que puedan estar en esta tierra, y Dios ha prometido nunca más enviar diluvio. Palabra de Dios, ¿no? Y es gracias a Dios, porque algunos temen morir ahogados, ¿no? Si alguien tiene eso, despreocúpese. Dios ha prometido que no va a haber más estas cosas, hermano. Tema, porque ahora va a venir el fuego, hermano. Bueno, ese es otro juicio que Dios ha prometido que sí va a pasar. Entonces, cuando vea un arco iris, acuérdese de estas cosas. Cuando dice Apocalipsis 4 que estaba el trono de Dios y alrededor el arco iris, está diciendo, hermanos, que Dios es un Dios de compromisos, es un Dios de pactos, es un Dios de palabra. Cuando Él dice algo, se cumple. Y esa es la confianza que tenemos en el Dios Todopoderoso, que cuando Él dice algo, hermanos, así será, sí o sí. Debo tener confianza en la palabra. Usted tiene que tener confianza en la palabra, ¿verdad? Todo lo que Dios dice es amén. Sí, amén, porque Él lo ha dicho. Ni una tilde va a pasar, hermano, sin que la palabra se cumpla. Todo se va a cumplir. Vuelva otra vez a Apocalipsis 4, por favor. Vamos a leer el versículo 4 ahora. Dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados, dice, en tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. En el tercer cielo hay un trono, en el tercer cielo hay un arco iris, y en el tercer cielo hay 24 ancianos. Bueno, ahí, 24 ancianos, que están con sus coronas, sentados en tronos también. Tendrían que ser 24 reyes. ¿Qué significan estos 24 ancianos? Bueno, representan la totalidad de los redimidos. Porque en la Biblia usted va a encontrar en el Antiguo Testamento a las 12 tribus de Israel. En el Nuevo Testamento están los 12 apóstoles también. Y la Biblia dice que estamos fundamentados sobre los profetas y los apóstoles, lo dice Efesios. Y cuando habla de los 24, entonces está hablando de la totalidad de los redimidos. Es una representación del propósito de Dios. Él quiere que sus redimidos estén con Él. Ese es el propósito. Cuando seamos raptados, vamos a ir al tercer cielo y vamos a estar con Él. Y ahí se va a cumplir esa representación. Todos estaremos con Él. Porque el Señor lo dijo, que del pueblo de Israel y de la iglesia del Nuevo Testamento va a ser un solo pueblo. Efesios 2, 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Para Dios ya no hay 12 tribus en los tiempos del fin, ni los 12 apóstoles, ahora ya son los 24 ancianos que representan la totalidad de los redimidos. Es decir, que ya Dios tiene un solo pueblo. Eso es lo que vamos a ver en el tercer cielo. Vuelva a Apocalipsis capítulo 4, por favor. Vamos a ver el versículo 5. ¿Qué más hay en el tercer cielo? Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces aquí hay, dice, truenos y relámpagos. Así se presenta, que son como voces. ¿Qué son los truenos y relámpagos? Son las voces de Dios. En toda la Biblia está eso, especialmente en Apocalipsis. Si lee conmigo, por favor, Job 36, 33. El trueno declara indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Interpretando que los truenos hablan, declaran, hermano, proclaman. Si se va a Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno. ¿Sí? Los truenos representan las voces del cielo, hermano. Son voces, palabras que usted va a encontrar. Pero son palabras, usted ya sabe, no sé, así es el trueno, los relámpagos, pero en medio de ellos está dando voces. Esa es la idea en el tercer cielo. ¿Qué más? Por favor, Apocalipsis capítulo 4 otra vez, el versículo 5, también añade de que hay lámparas delante del trono. Hay 7 lámparas aquí, ¿no? ¿Cómo serán sus lamparitas? Voy a poner 7 lámparas. Y también es parte de la visión del tercer cielo. Hermanos, las lámparas, ¿qué representan? Bueno, siempre las lámparas han representado luz, ¿no? En la Biblia. Las lámparas representan luz en medio de las tinieblas. Israel tenía un candelabro de 7 lámparas. Y en Israel este candelabro representaba la luz. Tenía que alumbrar, ¿verdad? En ese sentido, hermanos, miren, la luz resplandece en medio de las tinieblas. Es una representación de la luz de Jesucristo en medio de las tinieblas. En el libro de 1 Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Qué está representando las 7 lámparas? No existe más tinieblas, no existe más demonio, no existe más pecado, no existe más mal. Todo ahora es luz. Ahí es el tercer cielo. Todo es luz. Dios mismo es la luz. ¿Cuántos dicen amén? Juan 3, 19. Y esta es la condenación. Miren, la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Quién es la luz? El capítulo 1 de Juan versículo 9 dice, ahí a la vuelta: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús se presenta como la luz, pero es una interpretación para decir que Él te da entendimiento, te da comprensión, que no hay ignorancia, no hay tinieblas, no hay pecado, no hay maldad. La figura de Dios, hermano,
es real, es verdadera, es honesta. No hay nada malo, no hay nada escondido. No es como el yin y el yang, que dice que en todo lo malo siempre hay algo bueno y en todo lo bueno siempre hay algo malo. El yin yang, no sé si han visto eso. Así es el yin yang. ¿Han visto? Todo lo malo siempre hay algo bueno y en todo lo bueno siempre hay algo malo. Esta es una filosofía oriental. Y a través de esta filosofía se quiere ignorar la presencia del pecado y justificar las faltas de los hombres. De tal manera que todo lo malo que hacemos es parte de la naturaleza, parte de las circunstancias. Es necesario el mal para que el bien brille. Y eso no es correcto. Eso es parte de la naturaleza pecaminosa de los hombres. Pero en el tercer cielo no hay tal filosofía. En el tercer cielo todo es bueno, honesto, puro, santo y agradable, hermano. Es la plenitud entera. Es todo lo mejor que puedes desear. Entrar al tercer cielo es lo mejor, hermano. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Tiene que apuntar al rapto de la iglesia. Ahí debe apuntar, porque allí se va a ir con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero es importante. ¿Qué más hay? Vuelva, por favor. El 5, del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Miren ustedes aquí que aparte de las lámparas, ¿verdad?, tienen una representación. ¿Sabe qué? Están representando los 7 espíritus de Dios. Y en la Biblia, los 7 espíritus de Dios dice que están en todas partes. Están viéndolo todo absolutamente, hermanos. Los 7 espíritus de Dios son los 7 ojos de Dios. Están en todas partes. ¿Cuántos creen que Él está aquí también? Es una representación para mostrarte de que el Señor está mirándote siempre. Por eso en los versículos anteriores, capítulos anteriores, dice: yo conozco tus obras. Sé bien, escudriño la mente, el corazón. Y tiene mucho que ver con la luz, porque no podemos escondernos delante de Dios. Él nos conoce tal cual somos. Él sabe lo que hay aquí adentro, hermano. Él te conoce tal cual eres. Descubre tus pensamientos. Nosotros los seres humanos podemos engañarnos a nosotros mismos, pero jamás le vamos a engañar a Dios, porque Él nos conoce así como somos. Y es mejor estar a cuentas con Dios, porque de Él viene la vida y la bendición también. Amén. Vamos al versículo 6. ¿Qué dice? Apocalipsis 4:6. Dice que también está el mar de vidrio. Dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes. Primeramente, hay un mar de vidrio alrededor, como un mar de cristal más o menos. Hermanos, el mar de vidrio, al estar alrededor del trono de Dios, podía representar lo que significaba la fuente que estaba al lado del tabernáculo de reunión. Por cierto, a esta fuente que estaba al lado del tabernáculo también se le llamaba mar. En 1 Reyes 7:23, vamos a ver, hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos, de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y alrededor de aquel mar, por debajo de su borde, alrededor unas bolas como cabezas, 10 en cada codo, que ceñía el mar alrededor de 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y está hablando del recipiente, del lavacro, donde los sacerdotes venían y se lavaban las manos para ministrar. Miren ustedes que el Señor había ordenado que cualquiera que se acercara a Dios tenía que acercarse no solamente santo por dentro, sino también por fuera. Tenían que bañarse, echarse. Hermano, es como si nosotros nos lavaríamos antes de venir al culto. Por eso en el Nuevo Testamento dice: lavados con agua pura. Dice. Y está hablando del cuerpo, no del alma, ¿verdad? ¿Cuántos se han lavado antes de venir al culto, hermano? Es bíblico. No podemos directo venirnos, ¿verdad? Tiene que pasar por la ducha o por el lavamano, no sé. Y hay que lavarse, peinarse, arreglarse y venirse a la casa del Señor. ¿Cuántos dicen? Cuidado, directo se venga, ¿no? Hay un principio bíblico para eso, mis hermanos. Bueno, de todas maneras, esta fuente, ¿qué estabas representando? ¿Qué representa espiritualmente? No podemos acercarnos al trono de Dios sin antes purificarnos, ¿verdad? Así era en el tabernáculo, así es en la iglesia y así es siempre. Hermano, antes de entrar a la presencia de Dios debes santificarte, debes limpiarte, debes purificarte. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Esto es como un filtro. Debes entrar así a la presencia. ¿Qué dice 1 Pedro 1:15? Sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. La naturaleza, la esencia misma de Dios es santidad. Entonces, para que yo me acerque, usted se acerque, debe purificarse, limpiarse. Ese es el propósito de la representación del mar de vidrio, el mar de cristal, que podía ser el lavacro que el Señor exigía antes de entrar en su presencia. No podemos entrar hacia la presencia de Dios inmundos, no se puede. Dios no lo va a aprobar. Es más, cuando alguien se acerca a Dios sin santificarse, sin limpiarse y quiere acercarse a Dios, hermano, va a tener problemas grandes con Dios. Dios no acepta esos sacrificios, hermano. Y tiene que saber que el Señor se pone mal cuando ocurre eso. La Biblia dice claramente en Isaías capítulo 1, versículo 10: príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Así les llamaba a su pueblo. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado. Mire cómo lo que se siente Dios. Dice, primero, ¿para qué me sirve tu sacrificio? Hastiado estoy, dice. Es como sentirse mal de los holocaustos y carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El 12 dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís y presentaros delante de mí para pisotear mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda.
Incienso me es abominación. Las lunas nuevas, lunas de reposo, convocaciones, asambleas, no las puedo soportar, dice. No las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes. Tiene aborrecida mi alma, dice el Señor. Miren cómo Dios se expresa. Aborrezco estas cosas, pero son ofrendas a Cristo, pero las aborrezco. ¿Por qué? Porque no se han santificado. Me son gravosas, dice el 14. Cansado estoy de soportarlas. El 15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y por eso el Señor dice, lavaos y limpiaos. Quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Restituyan al agraviado. Mire, y luego vengan, dice, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos, se convertirán en blancos. ¿Se da cuenta? No puede uno acercarse así. O sea, no puede uno hacer un problema, enojarse, pelearse, gritar y luego acercarme al Señor. No se puede. Tampoco se puede gritar, pelear, todo eso y apartarme del Señor. También eso es malo. Lo que se debe hacer es, si hemos peleado, hemos reñido, hemos hecho cualquier cosa, bueno, ya lo hicimos. Ahora debemos con las consecuencias lidiar y humillarnos, arrepentirnos. Es como, digamos que tu hijo agarra una piedra y bota a la casa del vecino y rompe esa ventana. Te pregunto, ¿qué vas a hacer con el hijo? ¿Vas a decirle, hijo, corremos a la voz de 3? ¿Vas a hacer eso? 1, 2, 3. O vas a decirle, hijo, ¿qué hiciste? Vamos a tener que ir, golpear la puerta. Vas a decirle que lo sientes y vas a decirle que vas a pagarle su vidrio. Dígame, hermano, ¿qué haría usted? ¿La primera o la segunda opción? Con su hijo o su hija. ¿Primera o segunda opción? ¿Cuál sería la primera? Correrían. ¿Verdad? ¿Harían eso? No, ¿verdad? Es malo. Porque si tú corres con tu hijo va a romper otro vidrio y va a correr. Y luego va a romper otro vidrio y va a correr. Lo estás criando para romper vidrios y correr. Pero si tú le dices, tienes que pedir perdón, tienes que asumir tu responsabilidad y ahora tienes que pagar ese vidrio, entonces lo vas a enseñar a reconocer y posiblemente ya no rompa más vidrios. Debes hacer esto y Dios te dice a ti también así. Has cometido errores, pues tienes que ahora humillarte, bajar la cabeza, volver y reconocer. Si quieres acercarte a mí, dice el Señor, no puedes acercarte después de haber hecho problemas. Señor, yo te amo. Dios dice, no, esto lo puedo sufrir, estoy asqueado, dice la palabra en la traducción diferente, dice, no lo puedo soportar, me siento mal, tengo que volcar mi rostro, no puedo escucharlo, dice. Y por eso el Señor luego dice, límpiense, purifíquense, quiten la iniquidad, dejen de hacer el mal, aprendan. Se puede aprender. Nadie puede decir, es que yo soy así. No eres así, debes aprender de Dios, haz el bien. Es que no puedo. No, es que no obedeces. Eso es la cosa. Eres una persona bien terca. No obedeces. ¿Quieres obedecer a Dios? Aprende a hacer el bien. Y luego Dios va a perdonar tus pecados. No se puede, hermano, acercarse a Dios con inmundicia. Hay que acercarse a Dios purificados. No está diciendo que hay que acercarse perfectos, porque nadie es perfecto. Los perfectos no pueden acercarse a Dios. Piensan que no han hecho nada, sin embargo han hecho todo. Ese es el espíritu de perfeccionismo. Te elimina, ¿verdad? Te justifica la falta, ¿no? Vive en una mentira y no vive en la verdad. Todos, hermanos, fallamos y debemos reconocerlos, debemos humillarnos. Recién Dios te va a abrir su puerta. Los que van a entrar al tercer cielo van a ser personas que han tenido ese ejercicio, ese principio. No van a ser personas que toda su vida han estado escondiendo sus faltas y han estado viviendo por las apariencias. No van a entrar al reino. Para entrar al reino hay que ser honestos y decir, yo fallé y reconozco y pido perdón. Esos van a entrar al reino. Queridos hermanos, sigamos. Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. O sea que alrededor del trono están 4 personajes que se llaman seres vivientes. Así los llama la Biblia. Y le dije que los seres vivientes son un tipo de ángeles, normalmente ángeles guardianes, porque están alrededor del trono de Dios. Pero no son 4 guardaespaldas, porque Dios no necesita guardaespaldas, ¿no? Es solo una representación nada más, hermanos, alrededor. Estos 4 seres vivientes, que son seres angelicales, hermanos, están alrededor porque están representando la naturaleza de Dios. Están representando la esencia de Dios. Son seres que dice que tienen 6 alas. Ahí más abajo lo dice, ¿no? El versículo 7. Y también la descripción de ellos. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro o a un buey. El tercero semejante a un hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, ¿sí? Y no cesaban día y noche de decir, bueno, santo, santo es el que ha de venir. En todo caso, hermanos, seres vivientes, imagínense ángeles llenos de ojos, por dentro y por fuera, con 6 alas. Así son los seres vivientes. Se diferencian de los querubines, ¿verdad? Que tienen 4 alas. Y los serafines, que tienen 2.
No tienen ojos algunos, pero estos sí tienen ojos, llenos de ojos. Imagínense ojos aquí, por todas partes, mirándote así. Qué tremendo, hermano, un ser viviente, verlo así, hermano. Increíble, ¿verdad? Pero ¿qué representan, hermanos? Bueno, tienen diferencia. También estas descripciones de león, becerro. Becerro es un buey, ¿no? Hombre y águila. Sus caras son así, hermano. Tremendas. Ahora, estos diferentes rostros, hermanos, tienen que ver con las características del servicio, de su esencia. Prácticamente hablando de Jesús, ¿no? Porque si hablamos del ministerio de Jesús, hermanos, Jesús es rey, representado en la figura del león. Jesús es siervo, representado en la figura del buey o el becerro. Jesús es el Hijo del Hombre, representado en la cara humana. Y Jesús es el Hijo de Dios, representado en el águila. Así se representa. Prácticamente está hablando del ministerio y la esencia del Señor Jesucristo. Ustedes se van a dar cuenta que estos rostros tienen estas características porque Jesús justamente es representado también, van a ver aquí, Jesús es el rey, es presentado así por Mateo y escribe a los judíos. Jesús es siervo, lo representa Marcos, presenta a Jesús como siervo, hablando a los romanos. Jesús es el Hijo del Hombre, que está en la carta de Lucas, hablando a los griegos. Y Jesús es el Hijo de Dios en el Evangelio de Juan, que habla a los gentiles en su totalidad. Es la misma esencia de Jesús, hermano. En realidad, ¿quién está sentado en el trono? Es Jesús. Dios es Jesús. La Biblia dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Colosenses también dice, hermanos, que, bueno, Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás, sino que el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. La parte visible de Dios se llama Jesús. Bajo esta teología, Jesús, hermanos, es el ángel de Jehová, que se presentaba a Abraham y a todos en el Antiguo Testamento. Jesús es Melquisedec, que bajó a recibir los diezmos de Abraham. Jesús, hermanos, se presentó con Moisés cuando él le pidió que le mostrara su gloria y le mostró sus espaldas. Pudo hablar Adán con él en el paraíso. En todo caso, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por eso la Trinidad solo se discierne en el Espíritu. Es muy complicado físicamente entenderla. La Trinidad se discierne en el Espíritu y solo los hijos de Dios lo disciernen. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sin irnos a los extremos de lo solo Jesús o de lo solo Jehová, como los testigos de Jehová, ¿no? O sea, hay que entender la sana doctrina que está en todo, hermano, ¿verdad? Váyase a Apocalipsis 4, por favor. Sigamos viendo la visión del cielo. Qué interesante la visión del cielo. Vea conmigo ahí en que ellos decían santo, santo, santo. Así ellos adoran. Todopoderoso. El que es, el que era y el que ha de venir. Como hablando de la adoración, hermanos, del Dios Todopoderoso, porque el Padre es todopoderoso, Jesús es todopoderoso y el Espíritu Santo es todopoderoso. Creemos en un solo Dios, en tres personas. Hermanos queridos, también es el que es, el que era. Cuando dice era, es pasado. Es presente. Será es futuro. Dios es el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él nunca nació, jamás morirá. Él es eterno. Él es absoluto. Él es, hermano, soberano. Dios es Dios, hermano. Y nos postramos ante Él. Él es el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Reina. Por eso adoraban los ángeles. Santo. Solo el que entiende, hermano, puede adorar a Dios. Por eso hay personas irreverentes que no entienden, hermano, y hablan cosas malas de Dios. Ni siquiera temen a Dios. Y le voy a decir por qué. Porque no conocen a Dios. El que lo conoce tiene temor de Dios. El que lo conoce conduce su vida en la voluntad de Dios. El que lo conoce, hermano, saca la inmundicia de su vida, de sus palabras, de su mente, de su corazón. Porque el que conoce a Dios no puede vivir en mentira, en falsedad, en maldad. No puede, hermano. No puede descuidar el día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Querido hermano, los que aman a Dios quieren más de Dios, desean más de Dios, están llenos, completos. Dios es suficiente en todo y para todo, hermano. Es una alegría venir a la casa de Dios. Una alegría alabar a Dios. Para los verdaderos creyentes es todo lo mejor. Y un verdadero creyente jamás va a apartarse de Dios, porque tiene la visión de Dios en su corazón. Vive el reino de Dios en su vida. Lo tiene, hermano. Jamás va a apartarse. ¿Quiénes son los que se apartan? Los que no conocen a Dios. No lo entienden. Eso se aparta. Pero un verdadero cristiano jamás se va a apartar. Apocalipsis 4, versículo 9. Y siempre que aquel ser viviente da gloria, mire, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra. Oh, qué hermoso. Gloria y honra. Hermano, ¿quién vive? Y a su nombre. Por eso lo decimos, ¿o no? A su nombre, gloria. Es bíblico. Y siempre aquellos seres vivientes dan gloria, honra, hermano, y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos.
Por eso Romanos capítulo 1 dice, de los que se apartaron de Dios, dice que olvidaron darle gloria y darle gracias, y su necio corazón fue entenebrecido. Olvidaron darle gloria y darle gracias. ¿Cuán importante es darle gloria? ¿Cuán importante es darle gracias? Pero uno que le da gracias es porque ha entendido que todo lo que tiene viene de Dios. Y dice, la vida que tengo no es mía, es de Dios. Y entonces, gracias Señor. ¿Sale? ¿Se da cuenta? Todo lo que tengo aquí en mi casa, puede decir uno, Dios me ha bendecido. Y por eso, gloria a Dios. Gracias Señor. ¿Se da cuenta? El que reconoce eso puede agradecer y dar gloria. Pero el que no reconoce dice, me ha costado a mí, yo me he esforzado, he transpirado, y a mí me ha costado tanto estudio para sacar este cartón, tanto trabajo para comprarme este autito, dice. Gloria a mí, falta que diga. No es cierto, hermano. Y por eso alguien cuando le dice algo, se ofende. Hermanos queridos, nuestra vida no nos pertenece. Si te has levantado esta mañana, da gracias a Dios, hermano. Te ha dado 24 días más de vida. ¿O no? Sí, no te confíes, yo soy joven. No creas, hermano. Hay jóvenes que han fallecido, hay personas que han fallecido. Y gracias a Dios, ¿alguna vez usted en la nochecita le ha pasado que siente que no puedes respirar? Y dice, ay, no estará volviendo la enfermedad. Y de repente dice, no, se levanta, no puedes respirar, va a la ventana, va afuera, quieres respirar. Y se imagina si no pudieras respirar. Oh, ese momento dice, Dios mío, por favor, quiero seguir viviendo. Hermanos, nadie sabe hasta que lo pierde. Es mejor dar gracias ahora, dar gloria al Señor, siempre reconocer todo esto, hermanos. Es importante. Ahora, dice que los seres vivientes adoraban, glorificaban, daban acciones de gracia y decían al que vive por los siglos de los siglos. Es una gran bendición entender esto, hermanos queridos. Dice después, el 10, por favor, cuando los seres vivientes adoraban, dice que los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono. Recuerde que representa la totalidad de los redimidos. Al escuchar las alabanzas, se postraban, dice, alrededor y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, dice, y fueron creadas. Miren ustedes, los seres vivientes adoran, entonces los 24 ancianos se postran y también adoran. Pero antes de postrarse, ellos se sacan las coronas, lo ponen en el piso, delante del trono, y se postran y también adoran. ¿Qué representa la corona? La corona representa, hermanos, poder, representa autoridad, representa reino, representa importancia. Uno que tiene corona se supone que es un rey. Solo los reyes tienen coronas. Y cuando viene un rey, wow, su majestad. Dice que los ancianos tienen su corona y se sacan y lo ponen al piso. Porque cuando se trata de adorar a Dios, nada debe quitarle la gloria. ¿Cuánto me están entendiendo? Cuando se trata de adorar a Dios, debes hacerte nada delante de Él. Alabar a Dios es perderse. Alabar a Dios es entrar a la presencia de Dios. Y es alabarle, es cantarle, es glorificarle. Cuando usted entra a la presencia de Dios, recibe, hermano, una gracia. Se llama unción. Y eso es lo que toca a la gente. Eso es lo que llega a las personas. Es la unción del Espíritu. Por eso decía en 2 Juan, nosotros no les enseñamos. La unción misma les enseña. Queridos hermanos, hay que sacarse las coronas. ¿Qué es? ¿Qué puedes representar tu corona, hermanos? ¿Qué puedes representar? ¿Tu orgullo? Algunos son el orgullo. No puedo yo alabar a Dios, estoy así nomás. Eso es tu corona. No puedes sacarla, está haciendo competencia al Señor. ¿No? Una abogada dijo, yo no puedo alabar al Señor porque Dios no me toca, no siento la presencia del Espíritu. Y el pastor le dijo, es que es tu título. Hermana, tú tienes eso de abogada muy arriba, ¿no? Por eso no alabas a Dios. Sácate ese título, hermano. Pone ese título que tienes en el piso. No eres más que los demás. Eres una persona común, como los demás. Habrás estudiado, tienes tu título, sí, pero cuando se trata de alabar a Dios, debes quitarte ese título, ponerlo en el piso y presentarte como una persona sencilla y adorar a Dios. Esa mujer, después de escuchar eso, lloró, hermano. Y cuando se trató de adorar a Dios en el siguiente culto, realmente le dijo, Señor, hoy saco este título de mí, lo pongo en el piso, no soy nada delante de ti. Tú eres más grande, más inteligente, más poderoso que yo. Tú eres grande. Cuando dijo eso, hermano, el Espíritu Santo le tocó. Sintió la presencia, se quebrantó, hermano, y estaba en el piso llorando. Y luego ella dijo, pastor, tenías razón, era mi título, era mi corona la que no me permitía adorar a Dios. Hay que sacarse las coronas, hermano. ¿Cuánto dicen amén? ¿No? Algunos está ahí, no, yo soy teniente de la policía, mira los demás. Otro mira, dice, yo soy más rico que todos ellos. Otro dice, yo soy más grandote, nadie me puedo de un manazo mandar al Urubó. Otros dicen, yo soy más inteligente que todos, no me llegan a los pies. Otros dicen, ya yo tengo título, soy el único masterado en la iglesia, no hay más. Qué pena, hermano. Nunca vas a conocer a Dios. No puedes darte gloria, porque todo lo que tienes es gracias a Él. ¿Qué hay que hacer para adorar a Dios? Como los ancianos. Y los redimidos siempre hacen eso. Cuando se adora a Dios, se sacan las coronas, lo ponen al piso y adoran a Dios. ¿Y qué dicen estos redimidos? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Él es digno, yo soy indigno. Él es el único digno. No crean ustedes que el digno va a sentirse bien al adorar a un Dios digno. No, hermano. Por eso los que se creen santos son duros.
¿no? Yo estoy bien con Dios, soy santo, yo no he pecado. No, Señor, te doy gracias porque yo soy fiel a la iglesia, doy diezmos de todo y también oro, ayuno, gracias. Y ahí se quedan, hermano, se creen perfectos. Y por eso cuando cometen una cosita, se condenan. Ellos van a ir al infierno, hermano. Le digo, acuérdese de mí, no son esos los que van a agradar a Dios. Un hombre dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi siervo sanará. El Señor se admiró y le dijo, hoy mismo tu siervo está sano, le dijo. Y cuando él fue a su casa y preguntó a la hora que había sido sanado, dice la Biblia que era la misma hora que cuando Jesús le dijo, hoy tu siervo ha sanado. Hermanos queridos, dígame, ¿quién es digno? A ver, dígame, ¿quién es digno? Levante la mano el que me diga, yo soy digno. ¿Sabe lo que le voy a decir? Basado en 1 Juan 1:7, mentiroso. O mentirosas, mujeres son más, a veces, hermano, perfeccionistas, ¿verdad? La Biblia dice, todo aquel que dice que no ha pecado es un mentiroso, dice. Todos, hermano, pecan. Pensamientos, intenciones, acciones, hacemos cosas. Hermanos, todos necesitamos de Dios. Nadie, hermano, es perfecto. Nadie. Usted piensa, el pastor debe ser perfecto. No lo es. Me ha desilusionado, pastor. O sea que usted no es perfecto. Me voy a morir, pastor. Muérase. Si su fe depende de mí, búsquese una vida. No, Señor, su fe no depende de mí. Mañana pasado yo puedo caer, usted va a caer conmigo. Su fe está en Él. Él no le va a fallar. Él jamás lo hará y siempre lo va a bendecir. Sus ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la obra. No, los hijos de Dios merecen su respeto, su admiración, porque dice la Biblia, trabajan en predicar y enseñar, entonces se les da su honra, dice. Pero no su fe. Amén, hermanitos. Es que nadie es perfecto. Todos nos esforzamos por vencer nuestras luchas y debilidades, porque queremos acercarnos al trono. Queremos ser parte de los 24 redimidos. Queremos entrar un día al tercer cielo. Y vamos a esforzarnos por hacerlo, por reconocer. No vamos a guardar las apariencias. Porque hay personas que se ocupan y pierden el tiempo en guardar las apariencias. Y no se dan cuenta que lo hacen sin motivo, porque los demás ya saben. Solo que no se lo dicen por, no sé si por respeto o porque no les interesa, pero no se los van a decir. No crea usted que nuestra vida, hermano, está escondida. No, hermano. Uno sabe y le dice al otro y el chisme viene. A mí me dicen cosas, hermano, que de muchas personas aquí en la congregación. Pastor, le he visto así a tal persona. Pastor, todo habían salido a ver, hermano. ¿No? Tal joven estaba así, la hermanita tal de su trabajo había salido a trabajar allá, ¿no? Sí, le he visto así. Todos saben, hermanos, se los comunico, todos saben, es que no guarde las apariencias. Ahora, no crea que el pastor va a decir, ¿en serio? ¿Verdad? Y después lo va a transmitir a otros. No, hermano. ¿Sabe lo que hay que hacer? Yo les dije, amén. Ahora, querido hermano, te voy a pedir algo. Vas a hacer cuenta que tu boca es un cierre y lo vas a cerrar. Amén. Tú ya me has dicho, eres testigo de verdad, hasta aquí. Yo voy a orar por esa persona, le hablaré, veré qué hago, ¿sí? Pero tú no dices a nadie más. ¿Por qué? Porque si lo haces se llama chisme. La Biblia dice, no andarás chismeando entre mi pueblo, dice Jehová. Así que cierras. Sí, pastor, vamos a orar. Señor, ¿verdad? Que no chisme, si chismea. Escucha, una oración poderosa, se asusta. Nunca más voy a chismear. Hermanos queridos, el chisme divide iglesias, mata personas, decepciona gente. ¿Cuándo vamos a entender que el chisme no es bueno, hermano? Porque a nadie le gusta que hablen de sí. Nadie. Yo no sé, pero ¿le gusta que hablen de usted? No, es porque habla del otro. Nunca hable mal de la gente, aunque lo merezcan, no lo hable. Y mucho peor si lo habla en su mesa, cuídese. Cuidado, esté en su mesa para comer y con su esposo esté hablando. ¿Sabes qué? Te cuento que el hermano tal, así, lo he visto ese hermanito, allá en la esquina, y esto que el otro, y allá en el Prado, mira, mucha cerveza le está tomando, ¿verdad? Y le he visto dar lectura bíblica, ¿qué ha pasado? O toca la batería, ¿no? Hermanos, cuando uno habla así con la esposa o con el esposo, y peor con los hijos, uno puede pensar de que la información puede estar ahí. Sin embargo, no te das cuenta que tu esposa no tiene esa capacidad de recibir, o viceversa, tu esposo no tiene esa capacidad de recibir, o tus hijitos. Entonces, ¿qué estás haciendo? Le estás poniendo un tropiezo. Y cuando haces eso, ellos ya no te van a responder en el Señor, porque estás desprestigiando la imagen de Dios. Ni siquiera estás desprestigiando la imagen de las personas, estás desprestigiando la imagen de Dios. Por eso no puedes hacer eso. Yo escucho muchos problemas de la congregación y tengo que tener la ética para guardarlo, orar y listo, ahí ministrar. No puedo yo predicar sus errores ni tampoco hablar a personas, ni siquiera decirlo a mi esposa, hermano. Porque yo entiendo que mi esposa no tiene alguna capacidad de poder guardar cierta información, no se lo digo. Peor a mis hijos, hermano, los voy a destruir. Hay que ser inteligentes, sabios, hay que guardar la información, ¿no? Y aquella compartir. Si está, digamos, mi esposa o el esposo de alguien se ha convertido recién, ¿cómo le voy a llenar de chisme, hermano, y lo voy a truncar en su vida espiritual? O mis hijos están ya queriendo venir a la iglesia y hablar. No se puede, hermano. Dice en una iglesia, un diácono dice que funcionaba ahí en la iglesia y todo miraba, todo así del pastor sus cosas. Y un día en su mesa decía, dice cada vez, el pastor tal, el pastor cual, y el pastor, y sus hijos lo escuchaban. Dice que pasaron los años, hermano, y sus hijos crecieron con eso. Y un día de esos, sus hijos ya no quisieron ir a la iglesia. Y el papá les dijo, tienen que ir a la iglesia. Y ellos dijeron, no queremos ir. Su hijo sufrió un accidente. De repente estaba ya moribundo en el hospital. El padre se preocupó y le dijo, hijo, si algo pasa, andate con el Señor, por favor, abrí tu corazón, vas a recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Y si algo pasa, vas a estar en el cielo, allí nos vamos a encontrar, le dijo su papá. Y él dijo, hijo, por favor, voy a llamar al pastor para que ore por ti. Y el hijo moribundo le pregunta, no, papá, toda tu vida has hablado mal del pastor. ¿Tú crees que yo voy a creerle a ese hombre? No, estás mal. Si me voy a morir y me voy al infierno, pues me voy al infierno. Por favor, no hagas nada, le dijo. Lo había endurado a su hijo.
A veces uno no se da cuenta de las cosas que está sacando y están escuchando los hijos o el esposo o la esposa, y ese es el tropiezo para que no se acerquen a Dios. El problema es el chisme. Es mejor, por eso les digo, cierre su boquita y listo. Ya lo ha dicho, vamos a orar para hacer algo por esa persona. En vez de tildarle, le vamos a restaurar. ¿No crees que es mejor hablar con la palabra? Y es el papel del pastor. El pastor tiene que hacer eso, ¿no? De una manera tal vez personal, hablarle, restaurarlo para ver. Esa es la manera, esa es la forma. Para que no podamos dividirnos o maltratarnos. Ni siquiera, hermano, discriminarnos, porque eso inclusive es penado por la ley. Entonces la iglesia tiene que saber cómo debe acercarse al Señor y cuándo debe reconocer a Dios y también sus limitaciones, hermano. Recuerden que vamos a entrar a la presencia de Dios un día limpio, sin ira y sin contienda. Levanten manos santas, dice, sin ira ni contienda. Así se levantan las manos. Así Dios te va a recibir ampliamente en el reino de Dios. Quiero terminar. Versículo 11 dice, Señor, dicen estos 24 ancianos, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, lo reconocen, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por lo tanto, me humillo, no me arrepiento, reconozco y te doy la gloria. Esa es la manera, hermanos, de vivir. El versículo 1 y 2, que no lo hemos visto, pero esta visión fue manifestada a Juan. Todo esto del tercer cielo fue manifestado a Juan. Dice el verso 1, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oía como de trompeta hablaba conmigo y dijo, sube acá, le dijo a Juan, y yo le mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahí está. ¿Qué es lo que puedo reconocer de esta parte, hermanos? Que después del mensaje de las 7 iglesias, de repente el Señor se presenta en un trono. Pero Juan está en la tierra y observa, dice, una puerta abierta, es como un portal, tal vez así entiendan los que son ¿no? de las películas, ¿no? Se abre un portal en el cielo, hermano, ¿no? Así. Y desde abajo está viendo el tercer cielo. Y ahí está el Señor y ahí sale una voz, dice. Y le dice, ven, mira, le llama, ven, la voz, ¿verdad? Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan sube allá, pero sube en el espíritu. No en cuerpo. Recuerden que este cuerpo no aguanta, le dije, ¿verdad? Sube en el espíritu. Y allá en el espíritu el Señor le muestra todas estas cosas que hemos dicho. Pero quiero resaltar algo, hermanos. Cuando Juan recibe esta visión, le dice, te mostraré todas las cosas que van a pasar. Es decir, que a partir de ese momento Juan recibiría toda la revelación más grande de todos los tiempos. Todo el apocalipsis les revelaría desde allí. Dios le estaría mostrando todos los juicios, porque después de esto van a venir después los juicios. Y entonces le está mostrando todo eso que vendrá en la tierra. Y él está en el cielo, en el espíritu, observando todo eso. Esa es la imagen de Apocalipsis. Pero también note otro aspecto. Dice, después de estas cosas. Quiere decir que después de haberle dado el mensaje de las iglesias, de las 7 iglesias, ¿verdad? La iglesia a partir de este momento desaparece. Ya no se hable más de la iglesia. La iglesia vuelve a aparecer en la segunda venida después de las bodas del Cordero, capítulo 19 de Apocalipsis. Ahí aparece la iglesia. La iglesia no aparece en la gran tribulación. La iglesia no aparece en todos esos capítulos que va a venir en adelante. ¿Sí? Eso nos muestra también de que la iglesia va a ser levantada. Algunos comentaristas dicen que la visión en el cielo es la representación del rapto de la iglesia, ¿verdad? Donde cuando el Señor nos lleve a su presencia, estaremos en el tercer cielo y habrán 7 años donde vamos a tener el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y vamos a bajar con Cristo a la tierra. En ese tiempo se estará desarrollando la gran tribulación y vamos a ver después los juicios de Dios que habrá en esta tierra, ¿no? Así va a pasar en la tierra 7 años de juicio y arriba 7 años de bendición. Los redimidos se irán con el Señor y estarán siempre con Él. Los que están abajo tendrán problemas duros y fuertes. Esa es la forma en ver este capítulo de la visión del trono. Bien, con eso vamos a terminar.